Es el puente más largo de su clase, con una extensión ininterrumpida de 400 metros y un viaducto que se zambulle en un túnel que bate todos los récords. La visión es osada, los desafíos extremos, la planeación audaz. ¿Cómo se diseña un puente que cambiará el mapa de Europa? ¿Qué se necesita para construir uno de los megapuentes del mundo? Megapuentes. Dinamarca, Suecia. En el norte de Europa, el mar Báltico converge con el mar del Norte en el estrecho de Øresund. Mide 16 kilómetros de ancho y lo azota un pésimo clima. Y ha hecho un excelente trabajo en mantener a Dinamarca separada de Suecia. El estrecho de Øresund es una barrera frustrante, porque cada orilla tiene algo que la otra necesita. Copenhague, Dinamarca, necesita viviendas más baratas. Malmö, Suecia, necesita más empleos. Al conectar los puntos, se podría desencadenar un auge económico. Un puente las convertiría en una gran metrópoli, pero nunca ha sido posible. Hasta ahora. Conozcan el puente Øresund. El puente atirantado más largo del mundo, que puede soportar automóviles, además del enorme peso de los trenes. 1100 metros de viaducto y vía férrea colgando de 160 cables. A 60 metros de altura sobre el mar. Las torres de soporte se elevan 204 metros, rozando las nubes y haciendo del puente Øresund una de las estructuras de cemento más altas de Suecia. El equivalente a un edificio de oficinas de 60 pisos. La construcción de esta impresionante estructura tuvo su comienzo oficial en 1991, cuando daneses y suecos acordaron tender un puente sobre sus países. Fue un acuerdo duro de negociar y ahora el trabajo solo se hace más difícil. Empresas de ambos países debieron formar un consorcio para construir el puente juntas. ¿Cuál es el primer reto de ese consorcio? Concebir cómo construir un puente de 16 kilómetros de longitud. De inmediato enfrentan un peligroso escollo. En el lado de Dinamarca, al borde del litoral, se encuentra el Aeropuerto Internacional de Copenhague, Kastrup. Simulaciones de computadora muestran que la construcción de un puente con torres altas obstruiría el tráfico aéreo. O algo peor. La construcción de un puente bajo sería más segura para el tráfico aéreo, pero bloquearía el tráfico marítimo de Dinamarca. Cuando los ingenieros no pueden construir sobre el agua, toman en consideración construir debajo de ella, con un túnel de 16 kilómetros de longitud. Esa habría sido una excelente solución. Construir un túnel de un lado al otro, pero habría sido una solución muy costosa. Así que la solución fue, por supuesto, construir una parte como puente y otra como túnel en las cercanías al aeropuerto. Un puente habría sido más fácil o económico, pero no habría sido una buena idea para los aviones. Pero combinar un puente y un túnel plantea un nuevo y serio desafío. ¿Cómo se convierte un túnel en puente en medio del océano? De alguna manera. En alguna parte, necesitan tierra seca para que el túnel emerja del agua. Necesitan una isla. Así que tendrán que construir una de la nada. Cuando esté terminada, Dinamarca habrá crecido en 130 hectáreas. 4 kilómetros de túnel y 4 kilómetros de isla dejan 8 kilómetros para el puente. De nuevo, un puente bajo se descarta debido al pesado tráfico marítimo. Pero no hay aeropuerto en la orilla sueca. Pueden construirlo tan grande como lo deseen, y lo necesitan grande,
muy grande. Para permitir el tráfico de barcos, el puente tendrá que elevarse por lo menos 60 metros sobre el agua. El tramo central debe medir por lo menos 457 metros de longitud. Para resolver estos desafíos con el mejor puente posible, el consorcio celebra una competencia de diseño. Una de las propuestas más espectaculares requiere la construcción del puente en arco más grande del mundo. Pienso que no tienes idea de la magnitud de este arco. Se puede ver por el barco que pasa debajo. Es realmente grande. Sería una especie de monumento. Pero los puentes en arco tienen un tendón de Aquiles. A medida que el arco desciende en dirección al agua, el espacio libre para las embarcaciones grandes disminuye, hasta llegar a cero. Siempre se corre el riesgo que un barco pueda llegar hasta allá. Por tanto, se corre el riesgo de que choque contra la parte inferior del arco y se derrumbe. Si no es de arco, ¿qué hay de un puente colgante? La tecnología del puente colgante permite los vanos de puente más largos de cualquier diseño. 2 enormes cables recorren toda su longitud. Unos cables más cortos cuelgan de ellos para sostener el viaducto. Pero conectar cables con más cables hace a los puentes colgantes muy flexibles. Los trenes no funcionan muy bien cuando las vías férreas se doblan bajo su peso. El tráfico ferroviario es tan pesado que en un puente colgante, al verlo desde un lado, se observa que el tren siempre asciende una pequeña protuberancia. Va cuesta arriba casi en todo momento. Colgante descartado. Arco descartado. Entonces, los ingenieros recurren al único diseño que puede resolver todas sus preocupaciones: un puente atirantado. Su estructura es lo bastante rígida para el tráfico ferroviario pesado, porque los cables de soporte se adhieren directamente a las torres. Y hay un incentivo. Los puentes atirantados son más baratos de construir que los puentes colgantes. No tener los 2 enormes cables principales ahorra toneladas de acero. Es el ganador. El mejor diseño para satisfacer todas las necesidades del Øresund es un puente atirantado elevado de 2 niveles, una autopista de 4 carriles encima y un ferrocarril de alta velocidad debajo. Será una estructura monumental, el logro supremo del enlace Øresund de 16 kilómetros. Pero hay un lazo perentorio. El acuerdo entre Suecia y Dinamarca dice que el puente se debe terminar en 5 años. 5 años para construir una isla artificial, un puente que batirá todos los récords y el túnel más grande de su clase. Todo comienza con la isla. La isla es el primer plazo y uno de los más críticos. Debe estar lista en 14 meses. El trabajo comienza el 17 de agosto de 1995. La primera roca de miles de millones se coloca en el centro del estrecho. Esta pila de piedra debe crecer hasta formar una isla de 4 kilómetros de longitud, donde hoy solamente hay agua. El primer paso es cimentar el perímetro. Grandes piedras de cantera se traen de Suecia. 1.815 millones de kilos. 16 barcazas entregan 18 millones de kilogramos diariamente. Para cumplir con el plazo, el material llega a las 24 horas de los 7 días de la semana. Cada cargamento se ubica cuidadosamente usando GPS. El perímetro es de 12 kilómetros de longitud. Una vez que esté en su lugar, debe llenarse. Una tarea monumental. Tomará centenares de millones de metros cúbicos de material. ¿De dónde pueden sacar Dinamarca y Suecia tanta tierra? Del fondo del mar. Se inicia la fase 2, el dragado. Es una ingeniosa solución mutuamente beneficiosa. El personal de construcción necesita dragar de todos modos para prepararse para el puente y el túnel. Ahora tendrán un lugar donde poner todo el escombro. Y es mucho escombro.
Para cumplir con el plazo, el personal debe dragar un promedio de 11 millones de metros cúbicos diarios. Este trabajo requiere de la más grande, la más poderosa draga de cangilones del mundo, la Chicago. Su cangilón puede contener una mini furgoneta, una sola pasada de su gigantesca pala extrae 22 metros cúbicos de fondo marino. Su plataforma flotante es tan grande que algunas partes del mar Báltico no son lo bastante profundas para ella. Tiene que dragar un carril para sí misma solo para navegar por los emplazamientos de la obra. Cavar es solamente la primera parte del rompecabezas. ¿Cómo pueden los equipos de trabajadores transportar esta asombrosa cantidad de tierra dragada? El contratista debe armar una flota de 50 embarcaciones. Para los pilotos es un trabajo peligroso. Se requiere la habilidad de un experto para navegar con estas enormes cargas. Luchan contra fuertes corrientes, clima extremo, aguas poco profundas. El mayor trabajo de dragado es la zanja para el túnel sumergido. 10 metros de profundidad y 45 metros de ancho por 4 kilómetros. Son 2 millones de metros cúbicos de lecho marino. Sería bastante difícil dragarlo si fuera todo fango y piedras. No lo es. El 90% es roca ultradura, llamada piedra caliza de Copenhague. Ni siquiera la Chicago puede abollarla. Entonces, los constructores recurren a una de las dragas cortadoras de succión más poderosas del mundo, el Castor. El extremo funcional del Castor es una megabroca dotada de 60 dientes de corte de 20 kilos cada uno. Su aspecto amenazador le merece el apodo de cono giratorio de muerte. Aún con toda esta potencia de fuego, la piedra caliza de Copenhague no se rinde pacíficamente. Destruye 200 dientes al día. En total, se reemplazarán 52.000. El Castor es más que un taladro hiperdesarrollado. También es un aspirador. A medida que socava la piedra caliza, succiona los escombros. Luego, unas bombas gigantes compelen las piedras y el agua a través de 4 kilómetros de tubería, directamente hasta la isla. Los fragmentos de piedra caliza son tan abrasivos que erosionan el interior de la tubería. Trasladar toda esta roca y fango conlleva un desafío adicional que no se enfrenta en la mayoría de los otros lugares. La protección del medio ambiente es especialmente vulnerable en el poco profundo estrecho de Øresund. La mayor amenaza son las nubes de escombros. Estas nubes pueden matar enormes extensiones de algas marinas. Algas que aquí alimentan y abrigan toda la vida marina. Para Dinamarca y Suecia, el daño al medio ambiente constituye causal de incumplimiento de contrato. Hacen un pacto: no se puede verter más de 5% del escombro o todo el dragado debe parar. Esto pondría en peligro los plazos de entrega y el proyecto entero. Un 5% de vertimiento no parece mucho hasta que se hacen los cálculos, o sea 340 millones de metros cúbicos de roca mal colocada. Es un acto de equilibrio entre velocidad y precaución. Durante el dragado, los trabajadores tienen éxito en proteger el medio ambiente, pero no se percatan de otro peligro, uno que amenaza sus propias vidas. 25 de noviembre de 1995, el 30º día de dragado para el enlace Øresund. Extraer los 7 millones de metros cúbicos de lecho marino parece una tarea sencilla. El personal piensa que todo transcurre sin contratiempos. No se percatan de que el dragado se ha convertido en el trabajo más peligroso del proyecto entero. Los trabajadores no saben que están a centímetros de la muerte.
La Chicago ha paleado accidentalmente una peligrosa carga explosiva, una bomba lista para estallar. La descarga sobre una barcaza cubierta de fango. Nadie sabe que está ahí. Pero si algo tropieza su detonador, 36 kilos de TNT harán volar la barcaza y a su tripulación en pedazos. ¿Cómo terminó aquí? Es una historia que se remonta a 60 años atrás. Mayo de 1945, Dinamarca celebra el final de la Segunda Guerra Mundial. La Real Fuerza Aérea Británica organiza una exhibición sobre el puerto de Copenhague con bombas cargadas. Algunas se hunden sin estallar. 6 décadas después, son más letales que nunca. Aunque la bomba tiene unos 50 o 60 años, todavía puede cumplir su función. Por eso es tan peligrosa siempre. Si la bomba ha sufrido corrosión y los explosivos cierto deterioro, puede haberse vuelto aún más sensible y en ese caso, aún más peligrosa. Los equipos se acercan lentamente a la bomba. Entonces, justo a tiempo, alguien del equipo de dragado la descubre. Llaman a la Marina Real danesa para que retire, desactive y haga estallar la bomba. Estos expertos en bombas saben que pudo haber un resultado trágico. Si hubieran golpeado la bomba con sus dragas o sus cubos o lo que fuera, y esta hubiera explotado, alguien habría muerto. Milagrosamente escaparon el personal y el cronograma. Retirada la bomba, se reanuda el dragado. Pero el alivio dura poco. Se descubren más bombas. Afortunadamente, nadie sale herido. Pero es un golpe directo al cronograma. Ningún área puede dragarse hasta que se haga un barrido en busca de bombas. Antes de terminar el dragado, habíamos encontrado 16 bombas. Las 16 fueron retiradas y destruidas. La seguridad es más importante que los cronogramas. Mucho antes que las bombas fueran descubiertas, antes incluso que una draga sumergiera su primera pala, los ingenieros de Øresund sabían que aquí enfrentaban una serie de desafíos muy difíciles. El agua que separa Dinamarca de Suecia mide 16 kilómetros, pero la brecha entre estas naciones soberanas es mucho más grande. Son países muy diferentes, con diferentes idiomas, monedas y diferentes formas de hacer casi todas las cosas. Los automóviles ni siquiera circulaban por el mismo lado de la vía hasta la década de 1950. Los trenes aún lo hacen y pasan por la derecha en Dinamarca y por la izquierda en Suecia. Funcionan con diversos voltajes eléctricos. Las señales significan cosas diferentes. Las radiofrecuencias no son iguales. Nada de esto importaba hasta ahora porque los países nunca habían estado conectados. Es un rompecabezas que hay que solucionar antes de poder inaugurar el puente. Los ingenieros necesitan diseñar una piedra roseta computarizada para que las computadoras de los trenes puedan comunicarse. Necesitan crear una fraseología estandarizada, a fin de que todos los operadores ferroviarios entiendan instrucciones verbales. Y los diseñadores tienen que inventar sobre la marcha el equipo eléctrico para cambiar los trenes de 25.000 voltios a 15.000 voltios. Las soluciones son tan complicadas que cada tren nuevo necesitará pasar varias pruebas sin pasajeros antes de poder utilizar el enlace Øresund. ¿Y qué hay de las emergencias? Los equipos antiincendios de un país no encajan en los equipos del otro. ¿La mejor solución? Poner ambos acopladores en todos los hidrantes. Cada pequeño detalle requiere de colaboración. Los países ni siquiera utilizan el mismo nombre para el estrecho. La palabra Øresund es una mezcla de las versiones danesas y suecas. Mientras algunos miembros del equipo trabajan en un nombre para el enlace, otros continúan trabajando en cómo construirlo.
Los planes exigen un túnel sumergido más grande que cualquiera jamás construido. El primer paso es construir una fábrica para producir piezas para el túnel. La idea es construir el túnel en 20 segmentos, luego ensamblarlos en la zanja. Los segmentos también baten récords mundiales en tamaño. Miden 176 metros de longitud, 38 metros de ancho y 8 metros y medio de altura, con 2 tubos para el tráfico, 2 para el ferrocarril y 1 como escape de emergencia. Necesitan producir un enorme segmento cada mes durante 20 meses. En Dinamarca, la construcción del túnel comienza con barras de acero reforzadas, 40 millones de kilos de ellas. Se doblan y sueldan en una enorme jaula de acero, que luego se encaja para formar un colosal molde. Ahora la monumental armazón se reviste de concreto. Más de 7,5 billones de litros del material. Pero no es solo concreto. Esto tiene que durar 120 años bajo el agua. La fórmula tiene que ser minuciosa. Incluso la cantidad de agua que se mezcla es crítica. Demasiado poca y no será durable. Demasiado y no será impermeable. De todas las piezas monstruosamente grandes del enlace Øresund, un elemento del túnel es por mucho el más grande. Tiene casi la longitud de 2 campos de fútbol y la altura de una casa de 3 pisos. Esta sola pieza pesa 55 astronómicos millones de kilogramos. Moverla es peligroso, un desafío enorme y causa el accidente más catastrófico de todo el proyecto. La construcción del túnel para el enlace Øresund requiere 20 segmentos de túnel. Cada uno pesa más de 24 transbordadores espaciales y contienen suficiente concreto para construir una acera alrededor de la Tierra, 2 veces. Ninguna tecnología en el mundo puede levantar uno en el aire y colocarlo en su lugar. Entonces, ¿cómo se pueden trasladar 55 millones de kilos de tierra seca hasta el centro del estrecho de Øresund? Se convierte en una balsa y se navega. El primer paso es taponar los agujeros con paneles de acero gigantes. Cada panel pesa cerca de 3.200 kilos. Ahora esta gigantesca estructura de concreto podría flotar. ¿Pero cómo llevarla hasta el agua? No se le lleva. Un ingenioso sistema de esclusas trae el agua hasta él. El extremo de la cadena de montaje está rodeado de diques por 3 lados. Una enorme pared móvil cierra el cuarto lado, y la cuenca se inunda a más de 9 metros sobre el nivel del mar. Se necesitan 992 millones de litros de agua. A una flote se requieren 4 remolcadores de 22.000 kilos para moverla y 2 más para guiarla hasta el extremo profundo de la cuenca. Cuando el agua vuelve al nivel del mar, el elemento está listo para salir. Se necesitan 4 remolcadores para trasladar el elemento. Son los mismos caballos de fuerza de 40 Ferraris. Cuando está sobre la zanja hay un nuevo desafío: hundirla. Es más difícil de lo que parece. ¿Cómo forzar una balsa de este tamaño a hundirse? El truco es lastre. Se bombea agua en unos tanques especiales. Debe hacerse lenta y uniformemente para mantener horizontal el elemento. 4 inmensos cables ayudan a guiar su descenso. La precisión es primordial para que pueda conectarse con el resto del túnel. Los operadores del remolcador utilizan GPS y medidores de profundidad para mantener la dirección correcta. El margen de error es de menos de 1 centímetro en cualquier dirección. Unos buzos ayudan a instalar un marco temporal para ayudar a dirigirlo. Cuando llega al lecho marino, los operadores lo ajustan firmemente al segmento anterior. El agua de mar atrapada entre los segmentos se bombea al exterior y se retiran los paneles de acero.
Y para evitar que el túnel vuelva a flotar, se vierten 90 centímetros de concreto sobre toda la longitud del viaducto y se apilan peñascos en la parte superior. El sistema funciona impecablemente para los primeros 12 elementos, pero el 13º tiene un manejo especial. Se le renumera oficialmente como 12A. La superstición triunfa sobre la lógica. Infortunadamente, la renumeración no será suficiente. Martes 4 de agosto de 1998. El viento y las condiciones actuales en el canal son perfectos. El remolque del nuevo elemento del túnel transcurre sin contratiempos. Para mediodía, el elemento 12A es dirigido a su posición. A las 3:30 las bombas agregan el lastre, hundiendo lentamente la unidad bajo las olas. De repente, algo está muy mal. Comienza a inclinarse. Luego, se desata el infierno. Una enorme explosión de agua vuela a 30 metros de altura. Se hunde hasta el fondo. El personal en los pontones cierra toda la energía temiendo electrocutarse. Pasan horas antes de que descubran lo que sucedió. Un error humano. Una placa de acero no fue sellada correctamente. La presión del agua la abrió e inundó el elemento. Los remolcadores no pueden sostener el peso agregado y el segmento se va a pique. Afortunadamente nadie sale herido. ¿Pero qué hay del elemento 12A del túnel? Minuciosas pruebas lo confirman. Es utilizable, pero se pierde un tiempo valioso. Los constructores de Øresund habrían podido elegir un método diferente para construir su túnel. Habrían podido taladrar un conducto bajo el fondo del mar. Y eso fue exactamente lo que hizo Dinamarca a 2 horas de Copenhague. Aquí, la vía férrea y el viaducto tienen que cruzar un canal llamado Great Belt. También es aquí donde Dinamarca sufrió un desastre mucho peor que el de Øresund. Para excavar sus túneles para 2 trenes, el Great Belt llevó 4 enormes perforadoras, cada una de casi 90 metros de longitud. El extremo delantero es una broca de 113.000 kilos y 7 metros de ancho. La cabeza de corte desmenuza tierra y peñascos. Luego un tornillo sin fin traslada los pedazos molidos a una banda transportadora que los descarga en un pequeño tren. A medida que la perforadora se abre camino bajo tierra, también instala segmentos prefabricados de pared, 62.000 de ellos. El problema con taladrar es que la tierra puede ser imprevisible. Y es así como ocurre el desastre en Great Belt. La perforadora encuentra un bolsillo de agua. El agua entra primero a gotas, luego a chorros. Una escotilla especial de seguridad debió contener la inundación. Fue dejada abierta. El agua inunda un túnel, cruza por túneles de emergencia e inunda el segundo. Tardan 1 año en reiniciar las obras. El túnel aquí es diferente del de Øresund en otro aspecto. Va hasta el otro lado. Así los pesados trenes no utilizan el puente. Esto da a los ingenieros más opciones de diseño que en el Øresund. Pueden construir un puente colgante y hacen a lo grande el segmento más largo del mundo. Salva casi 2.700 metros de un solo salto. Las torres se elevan 254 metros, casi 30 metros más altas que las torres del Golden Gate en San Francisco. A diferencia del Øresund, la estructura de este puente depende de 2 cables principales que cuelgan de las torres. Estos monstruosos cables tienen 90 centímetros de espesor y casi 3.000 metros de longitud. Los cables principales se componen de unos 18.000 alambres, cada uno más delgado que un lápiz. No van entrelazados, simplemente extendidos uno junto al otro y agrupados. Los cables terminados pesan alrededor de 9.500 millones de kilos cada uno. El truco para construir un puente colgante es anclar cada extremo del cable. Para el puente Great Belt, los bloques de anclaje son enormes, pequeñas islas por sí mismas.
Cada uno pesa más de 317 millones de kilos. Los puentes atirantados como el Øresund no tienen nada semejante. Los bloques de anclaje son solo para los puentes colgantes. Pero no se puede simplemente enterrar el cable en el concreto. Se zafaría de inmediato. Hay que esparcir la carga sobre un área enorme. Es por eso que a medida que el cable se introduce en el bloque de anclaje, los alambres se ramifican en racimos cada vez más pequeños. Para cuando el cable llegue al concreto, la carga se ha esparcido sobre 64 metros cuadrados. En el bloque de anclaje es fácil demostrar la flexibilidad del cable. Se puede mover con las manos si uno quiere. Tomará tiempo, pero comenzará a moverse. Ahora se está moviendo, unos 3 o 4 milímetros. Pero se está moviendo todo, desde arriba hasta la placa de anclaje. Es precisamente la clase de flexibilidad que el puente Øresund necesita evitar. El Øresund necesita ser rígido para sostener el enorme peso del tráfico automotor y ferroviario. Y necesita una impresionante ingeniería para batir todos los récords. Tener que construir una sección de puente de este tamaño y esta altura crea el mayor desafío de todo el proyecto Øresund. El enlace Øresund avanza a toda velocidad hacia el plazo de entrega de julio del 2000. Ya se colocaron las últimas piedras en la isla artificial. Los elementos del túnel están bajo el agua. Es hora de construir el puente atirantado más largo del mundo para viaducto y ferrovía. La construcción comienza con las torres. Son por mucho las torres de puente independientes de doble soporte más altas del mundo, 60 pisos. Dos gigantescos soportes se conectan por una colosal viga transversal justo debajo del viaducto. Sobre la plataforma, solo espacio abierto. Se descartó una viga transversal sobre el viaducto para mantener la apariencia del puente esbelta y limpia. Y por otra razón, accidentes de aviación. Si este desastre animado por computadora se hiciera realidad, las torres independientes ayudarían al puente a sobrevivir. El sentido común puede sugerir exactamente lo contrario, pero los ingenieros dicen que un diseño sin vigas transversales sobre el viaducto añadiría flexibilidad a las torres. Menos impacto se transmitiría al resto del puente. Tendría más probabilidades de sobrevivir. La construcción de las torres comienza en tierra. Y tal como los segmentos de túnel, los cimientos se construyen en un muelle seco. Y son enormes. Cada uno tiene una superficie de 1.300 metros cuadrados, suficiente tierra para una casa, un garaje y un patio trasero. Su peso muerto es de 18 millones de kilos. Mucho más ligero que los segmentos de túnel, pero mover estas montañas es mucho más complicado. Tienen 22 metros de altura. El estrecho de Øresund tiene solamente 7,5 metros de profundidad. No se les puede hacer flotar como balsas, hay que llevarlos. Ninguna embarcación puede hacer eso. Entonces los ingenieros de Øresund deben construir una. Comienzan con 2 barcazas inmensas, que luego conectan en ambos extremos creando una especie de catamarán. Ahora el muelle seco se inunda para que el catamarán pueda transportar el cimiento. Se necesitan 5 enormes remolcadores para alar este artilugio hasta el canal. En la vía férrea, el cimiento desciende hasta un foso, ya dragado en el fondo del mar. Un GPS ayuda a guiarlo a menos de 7,5 centímetros del blanco. Los cimientos sobresalen 3 metros fuera del agua. Ahora cada tocón debe crecer otros 183 metros. Cada uno se convierte en su propio emplazamiento de obra autónomo, abastecido con suficiente equipo para una fábrica pequeña. Los 2 soportes de una torre ascienden en secciones de 4 metros. Una permanece siempre 12 metros delante de la otra, así sus colosales grúas no se enredan.
Cuando las torres alcanzan los 44 metros, es hora de añadir la viga transversal. Luego, a unos 80 metros de altura, una caja de acero para sostener los cables de apoyo se integra al soporte. Cada 12 metros se añade otra caja. Desde el exterior, las torres parecen sólidas. De hecho, están llenas de equipos, incluyendo un elevador. Una escotilla en la cima de la torre lleva a una vista de penthouse. Mientras se están construyendo las torres en medio del estrecho de Øresund, los tramos de doble plataforma están siendo ensamblados en la orilla. Son inmensas cajas de acero y concreto de 140 metros de longitud y 23 de ancho. La parte superior será el viaducto de 4 carriles. El tren va adentro. Los diseñadores decidieron colocar las vías férreas en un canal especial de cemento. Si un tren se descarrila, esperan que este revestimiento pueda mantener el tren sobre el puente. El fondo de los tramos puede parecer sólido, pero como las torres, son huecos. Es una madriguera de roedor a escala humana, que aloja equipos vitales para el puente. Al pasar apretadamente de un compartimiento a otro hace recordar que hay 80 millones de kilos de acero en este puente. Acero que tiene un enemigo mortal, el óxido. Puede destruir el puente de adentro hacia afuera. La pintura puede agregar protección, pero no es económico pintar tanta área superficial. En cambio, el puente Øresund tiene un extenso sistema de deshumidificadores. Mantienen el aire del interior por debajo del 60% de humedad relativa, y sin humedad no hay óxido. La normatividad exige que el personal inspeccione cada pieza del puente. Una medida prudente, pero un gran desafío. ¿Cómo se inspecciona el bajo vientre de un puente a 60 metros de agua? Y en el viaducto, ¿cómo proteger a los trabajadores sin interrumpir el tráfico automotor y ferroviario? Por fortuna, los ingenieros de Øresund planearon con antelación. Colgando del puente hay una espectacular grúa de pórtico motorizada. El enlace Øresund cuenta con una de las pocas grúas de pórtico en el mundo que puede recorrer toda la longitud del puente. La mayoría de esta clase de grúas se detendría en las torres del puente. Pero esta gira sobre pivotes para pasar apretadamente entre los soportes. En el otro lado de la torre gira de nuevo y continúa su marcha. Una vez el personal está donde deseaba, la grúa del Øresund es como una gigantesca navaja militar suiza, llena de artilugios exóticos. Un brazo hidráulico puede llevar a un trabajador fuera de las cimbras, incluso ascender hasta el viaducto. Tener acceso es algo fenomenal, pero lo más importante es que el tráfico automotor y ferroviario no se interrumpe. Colgando cientos de metros sobre el agua, el brazo da acceso a equipo, como este dispositivo creado especialmente para el puente Øresund. Es un amortiguador para reducir las vibraciones de los cables, las cuales pueden acortar en varias décadas la vida de un puente. La grúa de pórtico tiene otro aparejo que se usa para inspeccionar las torres. No es para cobardes. Este cubo colgante puede bajar trabajadores 60 metros apenas encima de la línea de flotación. A veces para revisar si hay grietas en el concreto, otras para cambiar bombillas que guían a los barcos por los canales de navegación. Desde la grúa es fácil ver que la cubierta fue ensamblada por piezas. Lo que es menos obvio es cómo llegaron las piezas aquí. Son monumentales y fueron preensambladas a kilómetros de aquí, en la orilla. La buena noticia es que solo pesan 5 millones de kilos, no 18 millones como los cimientos o 54 como los elementos del túnel.
La mala noticia es que el túnel y los cimientos fueron descendidos a su lugar, y los tramos de puente deben ser izados. ¿Cómo izar tramos de 12 millones de kilos a 60 metros de altura y mantenerlos colgando en el aire? Bajo cualquier parámetro, el enlace Øresund es uno de los proyectos de ingeniería más ambiciosos del siglo XX. Los contratistas ya han construido de la nada una isla artificial de casi 9 kilómetros de circunferencia. Han desbastado 4 kilómetros de ultradura piedra caliza de Copenhague. Y han ensamblado el túnel sumergido más grande del mundo. Con solo un año de plazo, es hora de la etapa final de la construcción. Y la más espectacular. El puente finalmente comenzará a verse como un puente. Toda la planeación, todos los cálculos serán puestos a prueba cuando el tramo principal sea colocado en su lugar. Necesita estar a suficiente altura para que los barcos pasen por debajo y ser lo suficientemente fuerte para sostener trenes y autos a alta velocidad. Nadie ha construido algo así de enorme. Hacerlo requiere la grúa flotante más grande de la Tierra, capaz de izar más de 7 millones de kilos. El equivalente a 30 Boeing 737. La llaman el Cisne. Y este es su momento de gloria. El Cisne debe recurrir al 75% de su fuerza para levantar cada tramo. El tramo más alto va directamente a un lado de la torre. El personal fija los cables. El primer cable mide 50 metros. Cada nuevo cable debe ser más largo que el anterior. El más largo medirá más de 244 metros. El Cisne levanta otro tramo. El voladizo del viaducto llega mucho más lejos de la torre y más cerca de un récord mundial. Este es el momento más vulnerable para el puente. El andamiaje temporal ayuda, pero el puente no estará a la altura hasta que todas las piezas estén en su lugar. El viento y las tormentas podrían causar un desastre. Cada soporte de pilón recibe 40 cables. El puente tiene 160 en total. Son 2 millones de kilos de cable. El 14 de agosto de 1999, el Cisne instala el tramo final del viaducto en el puente. Dinamarca y Suecia están conectadas por primera vez. El príncipe Frederik de Dinamarca y la princesa real de Suecia, Victoria, se reúnen en su primer cruce de frontera. Durante 9 años el plazo de entrega de la construcción ha pendido amenazador sobre todo y todos los implicados en crear el enlace Øresund. Finalmente, el 1 de julio de 2000 a las 11 p.m., el enlace Øresund se abre oficialmente al público, a tiempo y dentro del presupuesto. Es una hazaña de ingeniería, una hazaña fiscal que deja asombrados a todos los abogados. Nos las arreglamos para construir este enlace a través de una frontera y nunca tuvimos un abogado en nuestra oficina. Nunca tuvimos un solo conflicto con nadie. Y eso es realmente asombroso si uno lo piensa bien. Que se puedan gastar 3.000 millones de dólares y se pueda hacer sin la interferencia de los abogados. El puente puede estar abierto, pero los desafíos no paran. Tiene que justificar en peaje cada penique que se gastó. El presupuesto oficial para el puente, el túnel y la isla se acerca a los 3.000 millones de dólares. Y los gastos no paran nunca. Siempre habrá mantenimiento. No mucho después de la inauguración del enlace, los ingenieros descubren un problema con las barandillas protectoras. Los pernos se están oxidando. Un solo perno no representa problema, pero hay 16.000.
Si fallan, una colisión de poca importancia podría convertirse en una zambullida letal. El personal debe actuar ahora para evitar que los pernos se herrumbren completamente. Es un trabajo engorroso, pero mejor que esperar y tener que sustituir los pernos. Eso obligaría a romper el concreto. Detener la corrosión comienza con quitar las tuercas y limpiar a fondo los pernos. Para evitar la humedad, el personal recubre los pernos con un gel y utilizan arandelas de mejor ajuste. Van 2. Faltan 15.998. El mantenimiento y todo lo que sucede en el puente es supervisado en Suecia desde un edificio cerca de la estación de peaje. Oculto en su interior hay un centro de comando de alta tecnología. Centro de tráfico. 30.000 puntos de información en el puente alimentan las computadoras de la sala de mando. Los operadores supervisan constantemente la seguridad. Si algo sucede, y es importante como un accidente grave, lo primero que hacemos es cerrar. También cerramos el puente cuando hay viento fuerte o si hay hielo en el viaducto. Hay 256 cámaras fotográficas en el enlace. Demasiadas para que los operadores la supervisen, así que una computadora presta ayuda. Puede reconocer autos detenidos o que vayan en sentido contrario. Cuando encuentra problemas, alerta a los operadores y les muestra la cámara apropiada. Los operadores también pueden controlar manualmente las cámaras, que tienen unos zooms increíbles. Mi cámara preferida para mostrar algo eventualmente es esta, donde se puede ver hasta el McDonald's y la gente que allí come. Ahí se puede ver un paquete pequeño. Deben estar comiendo un Big Mac. Mantener los ojos en el puente ha enseñado a los operadores a apreciar la increíble física que hay en juego aquí. Como cuando el hombre detuvo su coche en el carril de emergencia. Quería sacar algo de la parte trasera, así que abrió la puerta cuando vio venir un camión. Pero no cerró la puerta, solo la oprimió hacia él. Pero cuando el camión pasó junto a él, hubo un vacío que arrancó la puerta y la arrastró 50 metros a lo largo del puente. También ven gente actuando extraño, pero esto es estrictamente confidencial. ¿Gente desnuda? Sí, una vez vi unas personas desnudas. La gente hace cosas muy raras, pero la dejamos en paz. Una de las sorpresas agradables del enlace Øresund no se puede ver desde la sala de mando. Está bajo el agua. Los 51 pilares del puente han tenido un inesperado impacto en el medio ambiente. Se han convertido en arrecifes artificiales, cubiertos de mejillones y plantas, proporcionando alimento y refugio para las criaturas marinas. Los ecologistas que originalmente estaban en contra del proyecto Øresund ahora documentan la explosión de vida. Crear un enlace fijo a través de los 16 kilómetros del estrecho de Øresund ha sido un sueño durante generaciones. Fue un esfuerzo de ingeniería monumental que llevó la tecnología a su máximo límite y estableció nuevos récords mundiales desde la costa de Dinamarca hasta la costa de Suecia. El túnel sumergido de concreto más grande del mundo. El puente de doble plataforma más largo del mundo para tráfico automotor y ferroviario. Los pilones independientes de doble soporte más altos de puente alguno en el mundo. En sus primeros 5 años de operación, más de 44 millones de personas cruzaron el enlace Øresund, yendo a nuevos empleos, a nuevos hogares o simplemente explorando. El enlace Øresund cambió el mapa de Europa, acercando con éxito 2 ciudades, 2 países y todo un continente. Se erige como uno de los megapuentes del mundo. Doblado al español en Centauro Comunicaciones, Bogotá, Colombia.